Nuevo vídeo, nuevo combate. Bruce Willis, Ben Affleck y Liv Tyler contra Morgan Freeman, Téa Leoni y Robert Duvall. La extinción está asegurada. Si te dijera que un asteroide se acerca a la Tierra en rumbo de colisión, es posible que me dijeras que el tamaño sí importa. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Armageddon, con guión de Jonathan Hensleigh y JJ Abrams, y donde se nos narra cómo un asteroide del tamaño de Texas se dirige hacia la Tierra con el riesgo de que si impacta destruirá toda la vida en el planeta. La NASA desarrolla un plan desesperado y ridículo: enviar un equipo de perforadores a la superficie del asteroide para taladrarlo, colocar una bomba nuclear en su interior para dividir el asteroide en dos partes de modo que eviten la colisión con la Tierra. Harry Stamper, el mejor perforador de petróleo del mundo, es el encargado de liderar la misión y donde le acompañarán una serie de excéntricos profesionales de la perforación. Sus mejores golpes son un argumento difícil de defender pero entretenido y con un ritmo acelerado, una cadena de momentos de alta tensión mezclados con humor y drama barato, y unos personajes que ponen a prueba la suspensión de incredulidad al más pintado. Nos encontramos ante uno de los blockbusters más importantes e incomprensiblemente exitosos de la década de los 90. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Deep Impact, impacto profundo en LATAM, con guión de Bruce Joel Rubin y Michael Tolkien, y donde se nos narra prácticamente la misma premisa pero con un enfoque diferente. A diferencia de Armageddon, Deep Impact se caracteriza por ser más introspectiva, con un enfoque marcado al drama. Sus mejores golpes son un enfoque más dramático, emocional y realista, una exploración de dilemas éticos muy marcada y unos personajes bastante más realistas que los de su contrincante. Nos encontramos ante una cinta que se vio injustamente sombreada por su rival. Ambas cintas tratan la posible extinción por culpa del impacto de un asteroide de manera muy distinta. Armageddon se fía del concepto hazlo grande, espectacular, absurdo y divertido, que lo demás se rellena con por expand, y con la muerte del protagonista sí vemos que nos ha quedado demasiado divertida. En cambio, Deep Impact usa el concepto vamos a imaginar cómo sería esto de manera realista, aunque sea un poco por encima. Armageddon hace una clara apuesta a entretener al espectador para su diversión pura sin llegar a pensar que todo debe tener un mínimo sentido. Por otro lado, Deep Impact pone un gran énfasis en las historias personales de los personajes mientras enfrentan la posibilidad de la aniquilación global con un tono más serio. Los jueces deliberan y dan el asalto a Deep Impact por decisión unánime. Good. $6.000 millones de humanos. ¿Por qué me eligieron a mí? Round 2. Fight! El reparto de Armageddon dispone de un elenco de luchadores para afrontar el asalto lo suficientemente famosos como para golpear, empezando por Bruce Willis interpretando a Harry Stamper, que golpea por rol de protagonista más que por interpretación, un personaje difícilmente defendible en los estándares de la época en que se estrenó, mucho menos aún en los de hoy en día. Un hombre duro, decidido y altamente competente, considerado el mejor perforador de petróleo del mundo, en el que, lo siento pero no me lo creí entonces, mucho menos ahora, aunque eso no quiere decir que no sea capaz de golpear con conocimiento para defender el asalto. El ataque sigue con los golpes de Ben Affleck interpretando a J, un personaje a la misma altura que el protagonista, con poco margen para la suspensión de incredulidad. Golpea por obligación de defensa de personaje. Seguirían los golpes de Liv Tyler, Billy Bob Thornton y Steve Buscemi, que son los únicos que se salvan porque creo que son los únicos personajes que de alguna manera encajan en lo absurdo de la propuesta si estás dispuesto a creértelo. El resto del elenco solo pueden defender hasta el final. El elenco de Deep Impact se prepara para la respuesta y lo hace con más elegancia, con los golpes principales de Téa Leoni como Jenny Lerner, periodista que descubre el encubrimiento del gobierno sobre el cometa y que, teniendo en cuenta la calidad interpretativa de su contrincante, Leoni golpea con fuerza. Seguirían los golpes de Morgan Freeman como presidente de los Estados Unidos. Cuando aparece Morgan Freeman en una cinta es sinónimo de golpes fuertes y certeros. Pero más fuertes aún son los golpes de Robert Duvall como Fish Tanner, donde su presencia, junto con la de Freeman, asestan un combo imparable. El resto del elenco, aunque tienen fuerza suficiente, no intervienen en el ataque.
Aunque ambas cintas tienen un gran grupo de luchadores, Armageddon tiene un elenco de héroes que me saca de la propuesta desde el mismo momento en que me la presentan, por lo altamente inverosímil que sería esta situación, donde un equipo variopinto de petroleros, que además está claro que no hay una cohesión en el equipo, puede absorber la misión de salvar el mundo con responsabilidad y garantías. En cuanto a Deep Impact, me pasó todo lo contrario, empezando por el personaje de Morgan Freeman, y es que cuando vi la película por primera vez, el hecho de ver un presidente negro en la cinta me pareció en su momento el personaje más increíble de la propuesta, no por un deje racista por mi parte, que quede claro, sino creyendo que la ciudadanía norteamericana nunca vería tal logro de progreso social antirracista. Estaba muy equivocado, ya que Barack Obama fue elegido presidente de los Estados Unidos en 2009. Si nos ceñimos al resto de personajes y actores de Deep Impact, creo que están mejor introducidos, interpretados y cohesionados que los de Armageddon. Los jueces tienen claro que Deep Impact se lleva la victoria del asalto. Good. Estudios sobre extinción. Evento ligado a la extinción. ¿Un asteroide o cometa? Evento ligado a la extinción. Round 3. Fight! Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. Trevor Rabin, acompañado del grupo Aerosmith y James Horner, se acercan al ring con paso firme, se dan la mano y se preparan rápidamente para el combate. Rabin espera el momento para atacar y lo hace al ver un hueco. Trevor Rabin, un ex miembro de la banda Yes, compuso una banda sonora orquestal que complementa las escenas más tensas y épicas. La música de Rabin aporta un tono heroico y épico, ajustándose al ritmo de la acción y los momentos críticos de la película, especialmente en los momentos más tensos en el espacio. Pero en el ataque no solo Rabin está presente, la banda de rock Aerosmith se fusiona con Rabin para golpear fuerte. Y es que la banda, solo con el golpe de la canción I Don't Want to Miss a Thing, sí, el inglés enseña mal, ya se sabe, Aerosmith golpea con una canción poderosa, emocional, que se relaciona directamente con el film. Los golpes son descomunales, por si fuera poco, los efectos sonoros acompañan de manera brutal los últimos golpes del ataque. James Horner está tambaleándose pero se recupera. Su partitura es una pieza clave para establecer el tono emocional y épico de la película. A diferencia de otras películas de desastres de la época, tiene un enfoque más centrado en el drama humano y las emociones profundas, lo cual se refleja claramente en su banda sonora. Su partitura está más enfocada en lo personal y lo emocional, lo que permite que los espectadores se conecten con los personajes y sus luchas individuales ante el fin inminente del mundo. Las melodías de Horner subrayan tanto la tragedia como el heroísmo y contribuyen enormemente a la atmósfera emocional del desenlace. Los golpes de respuesta son contundentes. Los efectos sonoros, aunque consiguen golpear, no lo hacen con la misma intensidad que su contrincante, debido en parte a una propuesta más dramática y menos espectacular, no por falta de calidad. La banda sonora de Armageddon se convirtió en un fenómeno cultural, no solo por la popularidad de la película, sino también por la forma en la que la música capturó la energía del film y el estado emocional de la audiencia. Aerosmith, que ya era una banda legendaria, ganó aún más relevancia gracias a esta colaboración. La banda sonora de Deep Impact es una composición orquestal poderosa, emotiva y reflexiva que enfatiza el drama humano detrás de la catástrofe. James Horner crea una partitura que no solo complementa la acción en pantalla, sino que también profundiza en las emociones de los personajes y el impacto del evento catastrófico en la humanidad. Sin embargo, y reconociéndolo a regañadientes, los jueces admiten que recuerdan y reconocen mucho antes la banda sonora de Armageddon que la de Deep Impact, y eso le da la victoria del asalto a Armageddon. Oh yeah. Hey, Harry. Dime, Rock. Estamos sobre 2.000 toneladas de combustible, una bomba nuclear y una cosa que tiene 270.000 piezas móviles construida por la empresa más barata. Eso te da seguridad, ¿no? Round 4. Fight! El diseño de producción de Armageddon está lleno de elementos visuales intensos, dramáticos y ridículos, con un enfoque total en el espectáculo en detrimento del realismo. Desde los entornos industriales de la plataforma petrolera, quizás la parte más creíble, hasta los escenarios tecnológicos futuristas de la NASA y las peligrosas superficies del asteroide, están ahí para enfatizar el tono épico y frenético de la película. Movimientos artísticos que golpean con una fuerza relativa y ridícula en su mayoría. Si bien es cierto que a la cinta no le importa tal despropósito, sí que ayuda a que el espectador tenga claro que ha venido a disfrutar y no para aprender física de partículas. Este enfoque visual contribuyó a la creación de una experiencia cinematográfica emocionante y visualmente impactante, pero poco seria.
Uno de muchos de estos conceptos contradictorios es la pregunta ¿qué sentido tiene poner una calavera en una palanca de cambios que además ilumina por los ojos? No soy ingeniero aeroespacial, pero el tiempo invertido en tal modificación, tanto física como electrónica, haría perder un tiempo valioso en algo totalmente inútil, tiempo que no se tiene según la propuesta argumental, por no hablar del armamento de los vehículos terrestres, que además no funcionarían en un entorno sin oxígeno y a temperaturas extremas. Enviar ese peso de más al espacio, el verdadero problema a la hora de emprender una misión fuera de la Tierra, por algo tan inútil, me saca de la experiencia. Si nos centramos única y exclusivamente en efectos visuales, Armageddon da la talla y golpea en consecuencia. La dirección artística de Deep Impact se equilibra entre la recreación del desastre a escala planetaria y la representación íntima de las vidas afectadas por el impacto catastrófico. A través de unos efectos visuales cuidadosamente diseñados y una atención al detalle en los entornos, la película logra una atmósfera dramática que combina lo emocional y lo espectacular. Deep Impact se preocupa más de que te pongas en situación. Crea una atmósfera que refleja tanto la grandiosidad del desastre inminente como la intimidad de las historias personales de los personajes. El contraste entre lo cotidiano y lo catastrófico, los efectos visuales convincentes y el manejo del paisaje tras el desastre son los golpes más certeros del ataque. Los dos combatientes tienen un diseño de producción más que correcto. Los jueces deben decidir si dar el asalto al espectáculo sin sentido de Armageddon o al realismo dramáticamente forzado de Deep Impact. Como ambos puntos de vista tienen su fuerza cinematográfica, al final los jueces deciden dar un empate técnico al no ponerse de acuerdo. Ningún hombre o mujer mayor de 50 años de la población general será incluido en la lotería. La evacuación de aquellos que hayan sido seleccionados para el arca no durará más de 2 días a partir del 12 de agosto. Round 5. Fight! Michael Bay y Mimi Leder se acercan al ring. Bay traspasa las cuerdas del cuadrilátero para entrar en el ring con gafas de sol, mirada épica ladeada hacia arriba, a cámara lenta y giratoria, sin perder su figura de enfoque, mientras unas explosiones digitales adornan el fondo. Leder entra en el ring con una simple bata con tonos brillantes, pantuflas en los pies y rostro serio y dramático. Bay busca el momento para atacar. Bay conduce un trabajo lleno de energía, con un enfoque visual dinámico y una narrativa orientada a la acción. Su cinta está impregnada del sello visual y estilístico que empezó a dibujar con Bad Boys y La Roca, lo que le da un tono épico y espectacular garantizado. Su estilo visual explosivo y cinemático, su uso intensivo de efectos visuales y acción a gran escala son sus golpes más certeros. Su ritmo acelerado y su énfasis en el patriotismo norteamericano hacen que Bay obtenga un estatus confuso. Disfruto mucho con su cine, pero no siempre. En particular creo que La Roca es su mayor exponente de su talento, pero sus ridículas propuestas ensalzando acción, humor y patriotismo porque sí, convierten sus trabajos en una especie de fast food que, aunque bueno, no me convence. Aún así, ha dado de lleno a su contrincante. Leder, que ha perdido sus pantuflas, se incorpora para dar sus golpes de respuesta. La dirección de Leder se destaca por cómo combina elementos de ciencia ficción apocalíptica con un enfoque más íntimo y humano que no eran tan común en películas de desastres en el momento de su estreno. Su enfoque en los personajes y el drama humano, el balance entre acción y reflexión, su tono contenido y realista, junto con un ritmo pausado pero efectivo, hacen de Deep Impact una propuesta notable por cómo combina el espectáculo visual con una narrativa centrada en los personajes y las emociones humanas y en el que los golpes debilitan a su contrincante. Bay está malherido, sus gafas de sol torcidas y descolocadas, junto con sus magulladuras en el rostro, no esconden su descomunal enfado. Ambos contendientes están cansados. La dirección de Michael Bay es un ejemplo de su estilo característico de cine de acción épica, visualmente espectacular, llena de explosiones, drama emocional, heroísmo exagerado y un ritmo frenético. Bay prioriza el entretenimiento y el impacto emocional sobre la precisión científica, lo que da lugar a una película que ofrece una experiencia visual emocionante y trepidante, pero vacía al mismo tiempo. Leder, sin embargo, da su enfoque en el drama humano y la manera en la que equilibra la destrucción masiva con momentos íntimos hace que la película se distinga de otras películas del género. La dirección de Leder aborda el apocalipsis desde una perspectiva seria y reflexiva, enfatizando tanto el costo emocional como el físico del desastre global. Leder logra darle un tono emocional y reflexivo a la trama, mientras equilibra la acción y el espectáculo visual. Los jueces deliberan y, aunque por momentos se dejan vislumbrar por las explosiones al fondo de Bay, dan el asalto a Leder por su intento de cohesionar drama, acción y suspense sin explosiones de más. Good. Harry, esto es ilegal. Es demencia momentánea, Rock, no pasa nada. Round 6. 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
La escena Hadouken de Armageddon creo que sería la del sacrificio final de Harry Stamper en el asteroide. Esta escena se ha convertido en uno de los momentos más icónicos de la película por su carga emocional, su heroísmo y el estilo cinematográfico que Michael Bay utiliza para maximizar el impacto visual y sentimental. La culminación emocional del conflicto subyacente, el uso de la música y el exagerado simbolismo de heroísmo y sacrificio norteamericano, que no han dejado de recordarnos nunca en el cine, se unen para hacer de esta escena la más impactante emocionalmente hablando. Bay la dirige de manera épica y emocional, como todo lo que filma, lo que la convierte en un momento inolvidable y definitorio dentro del género de películas de desastres. La escena Hadouken de Deep Impact sería para mí la secuencia del impacto del cometa y el tsunami que le sigue, la cual es un momento culminante tanto desde el punto de vista emocional como visual. Esta escena combina el espectáculo de la destrucción global con el enfoque íntimo en los personajes, lo que enfatiza el tono de la película, su escala épica combinada con emoción íntima, sus efectos visuales impactantes y su impacto emocional hacen que la escena del impacto del cometa y el tsunami sea la más destacada de la cinta porque combina la destrucción visual a gran escala con momentos profundamente emotivos. Es el clímax tanto de la narrativa del desastre global como de las historias personales. El enfoque en el sacrificio, la reconciliación y la supervivencia le dan a la escena un peso emocional significativo. No sé si os habéis dado cuenta, pero ambos golpes Hadouken son totalmente contradictorios a sus tonos generales de las cintas. En Armageddon su escena más memorable es justamente aquella que no depende de la acción acelerada, espectáculos pirotécnicos o artificios de efectos visuales. Simplemente un padre despidiéndose de su hija en un acto de heroísmo extremo sin armamento de por medio y sin cámara lenta. Justo todo de lo que huye en casi todo el metraje. Y en Deep Impact nos encontramos con el mismo punto contradictorio, donde toda la cinta huye del espectáculo, dándonos un lienzo de emotivas acciones dramáticas de los personajes sin demasiados desvíos hacia la acción. Sin embargo, cuando nos da ese placer visual, pone todos los efectos en la parrilla y los sazona con toda clase de especias, ofertando un asombro visual de proporciones catastróficas. Este último punto de clímax espectacular le hace merecedor del golpe especial. Hadouken! Solo hay un helicóptero y caben 7 personas. Puede llevar a 6 a las montañas de Virginia Oeste y dejar a Jenny en el arca. El palo corto va. Siempre creí que eran las mujeres y los niños primero. Si te sale el corto, cede tu sitio. Final round. Fight! Los dos combatientes catastróficos están a punto de rendirse. Ambos han luchado en diferentes estilos pero con fiereza y aplomo. Armageddon es una de las películas de desastres más emblemáticas de su época y se destaca por una serie de elementos que la convirtieron en un éxito taquillero y en un icono del cine de acción. Su estilo de acción épica, su enfoque en el heroísmo y el sacrificio, su elenco carismático y su capacidad para ofrecer un espectáculo visual impresionante le dan un sello que perdura. Aunque no se toma demasiado en serio desde el punto de vista científico, su capacidad para combinar emociones humanas, humor, patriotismo y destrucción masiva la convierte en un clásico del cine de desastres. Deep Impact, sin embargo, es una película que se enfoca más en los aspectos emocionales y humanos de una catástrofe inminente que en el espectáculo visual. Aunque tiene impresionantes efectos especiales, lo que realmente destaca es su enfoque en los personajes, sus relaciones y las decisiones difíciles que enfrentan al borde de la extinción, que bien se podrían trasladar a las acciones y emociones que tendrían si se les pone en el escenario de una enfermedad terminal incurable a cada núcleo de grupo de personajes. Quizás utiliza en extremo el drama con un enfoque casi monotemático en el drama humano, el sacrificio y las relaciones personales en el contexto de un desastre global, pero por otra parte creo que es el camino más interesante de una propuesta que nos lleva a la extinción. Su mensaje de esperanza en el último minuto y su enfoque más realista la han convertido en una película que no solo entretiene, sino que también hace reflexionar. Los jueces deliberan y dan la victoria del combate a Deep Impact, que aún no siendo perfecta, sí que cuenta con una propuesta más seria y respetuosa con el público. El cine de catástrofes con la extinción como amenaza global tiene otros grandes combatientes y que tiene cabida en combates futuros en el canal. Desde Doctor Strangelove de Stanley Kubrick hasta No mires arriba de Adam McKay, el cine de catástrofes tiene un surtido cuétara muy extenso. De todas ellas, voy a proponer una no muy conocida, y viendo que a lo mejor Michael Bay me ha contagiado ese orgullo patrio barato, voy a destacar el film Al final todos mueren. Al final todos mueren es una película española de 2013 que combina ciencia ficción y fantasía con una estructura de antología compuesta por 4 historias dirigidas por diferentes cineastas. Cada historia está vinculada por un tema en común.
El fin del mundo, pero aborda la temática desde diferentes ángulos y géneros como el drama, la comedia y el thriller. La película explora el impacto emocional, psicológico y social que tiene el conocimiento de un apocalipsis inminente sobre los personajes, presentando un enfoque introspectivo y a menudo irónico de cómo las personas lidian con su mortalidad y el colapso de la sociedad. Aunque no es convencional en su enfoque del apocalipsis, ofrece una mezcla interesante de drama, comedia y reflexión existencial. Las historias muestran cómo las personas reaccionan de diferentes maneras ante la inminente extinción, abordando temas como la redención, la humanidad y la absurda belleza de la vida en sus últimos momentos. Aunque puede tener un tono desigual debido a su estructura, el film destaca por su originalidad y su capacidad para mezclar lo emocional con lo surrealista. Sin embargo, de todos los momentos del film me quedo, sin pestañear, con el prólogo y el epílogo, en el que el gran maestro Javier Fesser muestra una capacidad para inducir humor en algo tan catastrófico. En tan poco espacio de tiempo, estos dos momentos de inicio y fin de la cinta se convierten en uno de los momentos más divertidos que he experimentado como nunca antes en una película sobre el fin del mundo, los cuales me parecen de una genialidad indescriptible. ¿Cómo es posible que con un par de astronautas flotando en el espacio mirando a nuestra amada Tierra puede salir tal genialidad narrativa humorística? Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra lleva puesto un traje de repartidor de butano y no sé lo que se propone. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, con ese casco de moto y ese mono naranja vas a hacer el ridículo cuando llegue el asteroide. ¿Qué van a decir los vecinos, Quítate eso, anda. ¿Cuánto queda ahora? Un minutito. No es mucho tiempo. ¿Le importaría soltarme la mano para hacer la foto? Sí, claro, disculpe. Sé nunca cómo se pone el flash. Está usted de broma, ¿no? ¿No querrá sacar una foto con flash desde aquí? Qué tontería, por la verdad que tiene usted toda razón. El flash es solo para objetos cercanos. Capitán. ¿Sí? ¿Qué tamaño tiene el meteorito, más o menos? 3 veces la provincia de Zaragoza. ¿Y no deberíamos estar viéndolo ya? Estaba yo pensando lo mismo, se lo juro. Sargento. Dígame. Hágala con flash.